Cordial saludo, mi nombre es Ciro Alfonso Amaya Osorio, docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidos a esta contextualización de la contabilidad de costos en el ámbito empresarial. En primer aspecto, vamos a tratar el tema de inventarios, que es un tema transversal a la contabilidad de costos y está delimitado fundamentalmente en las normas internacionales de información financiera, en donde especifica fundamentalmente sus principales aspectos. Entre ellos tenemos la definición de inventarios, en donde los señala como aquellos mantenidos para la venta en proceso de producción con miras a esa venta o en forma de materiales y suministros que serán utilizados para ese proceso de producción. De otra parte, define el costo de los inventarios como aquellos inherentes a la adquisición, la transformación y otros costos directamente relacionados con la transformación de un bien o la prestación de un servicio. También detalla las fórmulas de costos, en donde enumera el promedio ponderado, PEPs, primeras en entrar, primeras en salir, y identificación específica. También enuncia la norma las técnicas de medición, es decir, aquellas que nos sirven para evaluar los inventarios, señalando y brindando la posibilidad de que el costo estándar sea utilizado como una técnica de medición. También tenemos el método de los minoristas y el precio de la última compra. Y finalmente, otro gran tema que incorpora las normas internacionales tiene que ver con el valor neto realizable en el sentido del deterioro de los inventarios. La contabilidad de costos dentro del contexto empresarial fundamentalmente es un sistema de información. Y como todo sistema de información debe cumplir tres momentos fundamentales, que son la recopilación que hagamos de la información, la presentación que hagamos de la misma y la evaluación que hagamos de esta información. Esos momentos, dentro de la terminología de costos, los podemos definir como la presentación de la información, como acumulación de la información y como medición de la información. Y los conocemos fundamentalmente como métodos de costos en el caso de la presentación, sistemas de costos en el caso de la acumulación y bases de costos en el tema que tiene que ver con la evaluación de los bienes vendidos o de los servicios prestados, depende a lo que la empresa se dedique. Un gran usuario de la información de la contabilidad de costos es la contabilidad financiera, es decir, aquella que está regulada bajo las normas internacionales de información financiera. Para que este sistema de contabilidad financiera pueda cumplir con sus propósitos, es indudable que la contabilidad de costos debe brindarle la información necesaria para que pueda cumplir con su objetivo. Hablando de los momentos de la información de la contabilidad de costos, en lo que tiene que ver con los métodos de costos, con los sistemas de costos y con las bases de costos, entonces vamos a enumerar fundamentalmente estos momentos, pero hacia la contabilidad financiera. En lo que tiene que ver con los métodos de costos, entonces la filosofía de asignación que se debe tener en cuenta para la contabilidad financiera corresponde al conocido método total o por absorción, es decir, aquel que incorpora en el costo del producto todos aquellos recursos inherentes para su producción o para la prestación de un servicio. Los sistemas de acumulación que se utilizan para este fin corresponden fundamentalmente a órdenes de producción, a procesos, digamos como los dos grandes, y en casos especiales podemos tener proyectos y podemos tener contratos que pueden ser tenidos en cuenta para esta finalidad. Y el costo que debemos tener en cuenta para efecto de la contabilidad financiera, en una primera instancia tenemos el costo real, que es el que entrega el sistema de información de costos, pero no podemos olvidar que las normas internacionales, cuando enumera las técnicas de medición, también abre otras posibilidades que pueden ser tenidas en cuenta, como lo hablamos en el momento de los inventarios, como el costo estándar, método de los minoristas y precio de compra más reciente, e indudablemente el tema del BNR cuando se requiere tener en cuenta algún tipo de deterioro en los inventarios. No obstante, no podemos perder de vista de que el costo real de producción de un bien o de un servicio pues es un indicador supremamente importante para cualquier entidad. Otro gran usuario de la contabilidad de costos es la contabilidad gerencial, es decir, aquella que se necesita con el propósito de orientar la organización.
Tomando los mismos momentos que enunciamos de la contabilidad de costos hacia la contabilidad financiera, entonces tenemos que hay métodos, que hay sistemas y que hay bases de costos para efecto de que la contabilidad de costos pueda atender los requerimientos de la contabilidad gerencial. Dentro de las filosofías de asignación de costos, es decir, los métodos de costos, sobresale el costeo directo o variable, en el cual da una visión enmarcada dentro de la estructura de costos fijos y costos variables, presenta el modelo costo-volumen-utilidad y un análisis marginal conducente fundamentalmente a la toma de decisiones en el corto y en el mediano plazo. Desde el punto de vista de la acumulación, es decir, los sistemas de costos al servicio de la contabilidad gerencial, tenemos básicamente el desarrollo que han tenido los costos en los últimos años, en donde fundamentalmente sobresalen el ABC, que es el costeo basado en actividades, el presupuesto basado en actividades, el management basado en actividades, es decir, la gerencia basada en actividades. Tenemos en esa línea un sistema de indicadores, el Balance Scorecard o tablero de comando, filosofías como la teoría de restricciones, tenemos la gerencia estratégica de costos y recientemente pues toda la temática de costos ambientales. Dentro de las bases de costos, es decir, la evaluación que hacemos de esta información, tenemos costos predeterminados, en donde podemos distinguir entre estimados y estándar, teniendo en cuenta que este estándar, si recordamos lo que hablamos inicialmente, también es permitido dentro de la contabilidad financiera para efecto de la medición de los inventarios, es decir, que el costo estándar finalmente juega un doble papel, por una parte como una herramienta gerencial y también puede ser tomado desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Y por último el target costing o costo objetivo, que es un costo que impone el contexto de la empresa y el cual nos lleva a revisar nuestra estructura de costos de la mejor manera posible. Finalmente, la comparación de estos costos predeterminados con los costos reales origina lo que se conoce como variaciones o desviaciones de costos, que son aquellas en las cuales la administración tiene que hacer énfasis en la responsabilidad de las variaciones, en las correcciones que hagamos de estas variaciones para efecto de estar constantemente pues, en mejoramiento continuo. Fundamentalmente es una especie de control que tenemos en la empresa cuando comparamos los costos reales con los costos predeterminados. Y finalmente, dentro de este contexto de gestión empresarial, no podemos olvidar el tema presupuestal, que es un tema supremamente importante en lo que tiene que ver con la planeación. Entonces, desde este punto de vista, tenemos básicamente los presupuestos tácticos, los presupuestos estratégicos que están dados en la medida de tiempo para la cual hacemos estas proyecciones. Están los presupuestos operacionales, los presupuestos financieros y la sumatoria de estos dos finalmente culmina con la tarea de unos estados financieros proyectados, que es un tema que también hace parte de la planificación empresarial. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.